Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Oscar Garmendia Lezama, médico cirujano, especialista en medicina interna de Hospital Su Médico, Sermesa. El día de hoy hablaremos sobre la actualización 2020 de las guías Medicine acerca de cirrosis hepática. Dentro de la definición sabemos que la cirrosis hepática es una enfermedad crónica cuyo resultado es secundario a un daño hepático mantenido que va a conducir a fenómenos repetidos de necrosis hepatocelular y fibrogénesis. También existe una definición desde el punto de vista histológico, esta propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 1977, en donde la caracteriza por la sustitución de la arquitectura normal del hígado por nódulos de tejido anormalmente organizados, separados por septos fibrosos. Dentro de su epidemiología, la prevalencia de cada una de ellas varía en función de la localización geográfica. Según el informe del Global Burden of Disease, la carga global de enfermedades, la prevalencia rondaría entre el 0,5 al 1,1% de la población. Este último informe, en el 2017, sitúa a la cirrosis hepática como la séptima causa de mortalidad, responsable de 1.322.877 muertes a nivel mundial. Dentro de su etiología, pues sabemos que existen diferentes causas que nos van a llevar a cirrosis hepática en un periodo de tiempo variable superior de 10 a 15 años, y destacar pues que va a existir un desequilibrio entre la causa de la enfermedad hepática, factores ambientales y factores del huésped. Dentro de sus causas tenemos hepatitis viral C, alcoholismo autoinmune, hepatitis viral B. También tenemos el hígado graso no alcohólico, la criptogenética y no estudiada. Dentro de su fisiopatología veremos entonces que en la progresión de la fibrosis hepática hasta desarrollar una cirrosis intervienen varios mecanismos fisiopatológicos: inflamación, fibrogénesis, angiogénesis y mecanismos protrombóticos. Aquí vemos entonces una célula hepática yace sin vida, esta célula hepática, y pues una vez que la célula hepática, el hepatocito, pues sufre necrosis, esto pues conllevará a la estimulación y secreción del factor tisular beta. Este factor de tisular beta va a realizar sobre la célula estrellada un cambio de configuración genotípica, conllevando a que pues a cambiar la función de esta célula. Sabemos que su función es el almacenamiento de vitamina A, y una vez dado el cambio de la configuración genotípica, iniciarán a almacenar grandes cantidades de colágeno, pues esto conllevará pues a un aumento del diámetro de la célula y pues a la liberación de colágeno, esto tratando pues de reparar el daño, creando fibrosis. A la final pues esto va a conllevar, como pueden observar en esta lámina, pues a una reducción del espacio sinusoide, ¿ya? Y pues aumentará, ¿no?, la presión dentro del vaso, la presión intraluminal,
pues, y de esta forma pues también aumentará la presión sobre los vasos sanguíneos. Acá en esta lámina vemos un ejemplo en donde existe una compresión del vaso sanguíneo, la cual es secundario a un daño celular irreversible. ¿Ya? Como mecanismo compensatorio, pues a nivel endotelial se liberarán grandes cantidades de óxido nítrico, esto con el fin de tratar de producir una vasodilatación en donde existe una compresión. Sin embargo, pues donde existe la compresión por un daño histológico, pues no será posible, únicamente donde no hay compresión. Eh, en esta forma pues vamos a ver que se darán cambios hemodinámicos, pues disminuirá el retorno venoso al corazón y con ello conllevará un aumento del inotropismo y cronotropismo para tratar de compensar la falta de volumen por la disminución del retorno venoso. Obviamente que esto pues conlleva a una repercusión en diferentes órganos, principalmente pues a nivel renal, en donde pues va a haber un aumento a nivel de las arterias y arteriolas renales. Decíamos que pues hay un aumento, una liberación exagerada de óxido nítrico, ¿ya? Y que esto pues llevará entonces a una vasodilatación venosa, cuya repercusión pues se va a dar, ¿no? También en las a nivel de las venas esofágicas, conllevando entonces a la aparición de varices esofágicas, una repercusión también a nivel del vaso, conllevando a esplenomegalia, también sobre la vena mesentérica inferior, eh, a nivel de la vena hemorroidal, conllevando a la aparición de hemorroides. Sabemos que uno de los aspectos importantes dentro de la evolución de la fisiopatología de la cirrosis hepática es el desarrollo de hipertensión portal. Esta se define por la existencia de un gradiente hemodinámico entre la vena porta y la vena cava por encima de 5 milímetros. En función de su gravedad, puede clasificarse de leve o subclínica cuando tenemos presión, un gradiente entre 6 y 9 milímetros de mercurio, clínicamente significativa cuando este gradiente está entre 10 y 12 milímetros de mercurio, con un riesgo de desarrollo de ascitis y varices esofágicas. Ya es grave cuando se encuentra entre 12 o mayor a 12 milímetros de mercurio, con un riesgo de hemorragia por varices, y muy grave cuando es mayor o igual a 16 milímetros de mercurio, con riesgo de muerte. Uno de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento del diagnóstico son los estigmas de cirrosis hepática. Cada una de las características clínicas que nosotros podemos encontrar, ya sea por el aumento de la hipertensión portal o secundaria a las altas concentraciones de estradiol, esto por una disminución del aclaramiento hepático. Igual, cambios que pueden surgir como secundarios a la hipoalbuminemia, ya a la disminución de las concentraciones de oxígeno y alteraciones neurológicas que podemos tener.
Dentro de su clasificación, pues tenemos diferentes clasificación de la cirrosis hepática. En función del tamaño de los nódulos, se puede clasificar como micronodular cuando estos son menos de 3 milímetros o macronodular cuando son de 3 a más milímetros, o puede ser mixta, una proporción similar de micro y macronódulo. Pues aquí este cuadro engloba una clasificación con múltiples variables que se destacan dentro de la cirrosis hepática, dentro de la histología clínica, estadificación, hemodinamia, circulación sistémica, inflamación sistémica y regresión histológica. Los estadios de daño hepático: cuando hablamos de F1, cuando hay un daño hepático inicial, encontramos inflamación, ligera fibrosis. Un F2, cuando hay un daño hepático intermedio, aquí ya la fibrosis es moderada, por ende hay alteraciones en la arquitectura del hepatocito. Y F3, un daño hepático ya avanzado, aparición de necrosis, inflamación, formación de nódulos fibróticos regenerativo. Y F4, pues propiamente la cirrosis hepática, ya pérdida del parénquima hepático, colapso de las estructuras hepáticas. Existe una clasificación que va en base a los estadios, desde el estadio 0 y hasta el estadio 6. El estadio 0 y 1, pues vemos que acá encontramos ausencia de varices esofágicas y de complicaciones relacionadas con la hipertensión portal. La diferencia entre una y otra estriba en la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, un gradiente de presión venosa hepática de 10 milímetros de mercurio o superior en el estadio 1. Mientras que en el estadio 0 el gradiente de presión venosa hepática es normal o compatible con hipertensión portal leve. Un gradiente de presión venosa hepática entre 6 y 9 milímetros de mercurio. El objetivo del tratamiento en el estadio 0 es evitar el desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa y descompensación. Incluso hablaríamos de conseguir la regresión histológica de la cirrosis. En el estadio 1 el objetivo es evitar la descompensación hepática. Obviamente que la mejor intervención para poder conseguir estos objetivos es eliminar el agente causal. Algo muy importante es que la utilización de beta bloqueantes no cardioselectivos en pacientes con estadio 0 resulta ineficaz al no estar plenamente establecida la circulación hiperdinámica, característica de estadio más avanzado de la cirrosis. Por su parte, el estadio 2 vamos a tener presencia de varices esofágicas sin complicaciones relacionadas con la hipertensión portal. El objetivo del tratamiento en este estadio es evitar la descompensación hepática. Además del tratamiento etiológico de la enfermedad, el uso de beta bloqueantes no selectivo sí está establecido en este contexto, muy especialmente en aquellos pacientes con varices de alto riesgo de sangrado, que son varices esofágicas grandes, varices pequeñas con puntos rojos o varices pequeñas en pacientes en estadio Child C. El estadio 3, por su parte, incluye a pacientes que como único evento de descompensación han presentado una hemorragia por varices. A diferencia del estadio 4, en donde incluye a pacientes que han presentado un único evento de descompensación diferente a hemorragia por varices. El más frecuente, hasta un 18 a un 27%, es la citis.
siendo más raro de un 2 a un 7% la encefalopatía y de 1,5% la ictericia. La mortalidad estimada a los 5 años, sin presentar otras complicaciones de la enfermedad, ronda el 25%. En el estadio 5, pues tras la primera descompensación, la mayor parte de los pacientes desarrollan otras complicaciones antes de fallecer. Y son estos pacientes los que componen este estadio. Una combinación bastante frecuente es la hemorragia por varices y ascitis, una mortalidad a los 5 años hasta de un 88%. En el estadio C, pues refleja el estadio terminal de la cirrosis, en donde pueden aparecer diferentes complicaciones, tanto ascitis refractaria, síndrome hepatorrenal, las infecciones, las encefalopatías hepáticas persistentes y disfunción cardiorrespiratoria, una mortalidad anual que oscila entre el 60 y el 80%. Dentro del diagnóstico, pues hablábamos de la sospecha a través de los estigmas de cirrosis hepática. Luego podemos realizar estudios etiológicos en base al fármaco, drogas, tóxicos, virus, metabolismo del hierro, de origen autoinmune o secundarios a déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson o de origen extrahepático, acompañado de un estudio imagenológico. Podemos tener tres escenarios, un escenario con una probabilidad baja, intermedia o alta, en donde pues debemos de auxiliarnos de métodos no invasivos como la elastografía, pruebas serológicas. Si no determinamos que haya fibrosis, pues se revalora de 3 a 5 años. Si no es concluyente los estudios, podemos optar por la realización de biopsia hepática para hacer el diagnóstico histopatológico. Y pues obviamente si estamos ante la presencia de factores, estigma, hallazgo imagenológico, pues nos quedará determinar la hemodinamia portal. Complicaciones, creo antes mencionadas, la citis, el síndrome hepatorrenal, hipertensión portal, el sangrado del tubo digestivo alto por ruptura de varices esofágicas, infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía hepática y disfunción cardiorrespiratoria. Recordar que nos auxiliamos de diferentes clasificaciones pronósticas, ya por mencionar una de ellas, pues Child-Pugh, que es bastante utilizado, en donde lo clasificamos en base a la puntuación. Si es de 5 a 6 puntos, damos una clase A, y pues sabemos que la sobrevida de 1 a 2 años es entre 85 y 100%. Si es de 7 a 9 puntos, pues un clase B con una sobrevida de 1 a 2 años de un 60 a 80%, con una puntuación mayor de 10 a 15, pues una clase C con una sobrevida de 1 a 2 años de un 35 a un 45%. En base al tratamiento, pues existen diferentes pilares ya en donde vamos a incidir. Uno de ellos es la nutrición. Sabemos que la mayoría de estos pacientes pues tienen una desnutrición proteica, ¿ya? Y aquí pues el tipo de dieta que se recomienda es la dieta mediterránea. A tomar en cuenta la fracción de la ingesta de los alimentos de 5 a 6 tomas al día. Evitar, ¿verdad?, consumo de carnes crudas y de caza. No hay que hacer una restricción proteica. Se debe calcular de 1,2 a 1,5 gramos por kilo día de proteína. Y pues los requerimientos ya de kilocalorías van a ser de 30 a 40.
Debe mantener una adecuada hidratación de 1,5 litros a 2 litros. Obviamente, pues que hay que individualizar pacientes porque muchos de estos pacientes ya tienen comorbilidades, estadios de insuficiencia cardíaca o estadios terminales de enfermedad renal crónica, en donde pues obviamente hay que hacer una restricción hídrica. Si no es el caso, pues podríamos hacer uso de esta recomendación. Igual pues una disminución de las dietas con contenido de sal, al menos recomendar 2 gramos al día, ¿ya? Porque esto, entre más sal contengan los alimentos, conlleva a una retención hídrica. Está, está en desuso eh, el uso de bebidas, debe estar contraindicado el uso de bebidas alcohólicas, eh, sustancias nocivas como el tabaco y cannabis. Y el café pues se sigue estudiando sobre los posibles efectos beneficiosos de la cafeína. El ejercicio obviamente va encaminado a evitar el sedentarismo, ejercicios más aeróbicos, ya al menos caminar 30 minutos, la bicicleta estacionaria, pero bueno, esto se va a individualizar para cada paciente. En cuanto a los fármacos, esto es algo muy importante. Generalmente los pacientes con cirrosis compensada no requieren de ajustes de dosis. Sin embargo, ya en fases avanzadas de la cirrosis, pues va a ser necesario revalorar en base a su toxicidad, tasa de filtración, la continuidad de los mismos. La mayoría de estos pacientes pues son diabéticos o tienen enfermedades renal crónicas, ya en donde medicamentos, por mencionar algunos, la metformina con tasa de filtración glomerular menos de 30 pues está contraindicada. El caso de los inhibidores de la bomba de protones únicamente pues va a estar justificado si hay una indicación clara. Recordemos que estos mismos están asociados al desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea. El uso de estatinas, siempre y cuando tengamos una indicación ya para su utilización. El uso de las benzodiazepinas, recordemos que pacientes en estadios avanzados de cirrosis hepática, pues estas mismas son un factor predisponente a la aparición de encefalopatía hepática. Es por esa razón que está en desuso y si hubiese una indicación, pues deberá valorarse la utilización de benzodiazepinas de acción corta e intermedia. Los antihipertensivos, valorar las cifras de presión arterial, porque igual pues conllevaríamos a un mayor estado de hipotensión arterial si es que el paciente está cursando con el mismo. Y pues ya sabemos que los productos herbolarios pues no están recomendados. Recomendamos una adecuada hidratación de la piel a través de cremas hidratante, evitar cualquier tipo de irritante en la piel y pues en base a las manifestaciones como el prurito pues podemos hacer uso de la colestiramina. El manejo del dolor, aquí es muy importante. Sabemos que el paracetamol a dosis de 4 gramos al día es hepatotóxico. Ya la recomendación es utilizar en 24 horas dosis inferiores a los 2 gramos. Sabemos que los antiinflamatorios, pues los AINES, están contraindicados y pues en la medida de lo posible debemos de minimizar o evitar la administración del metamizol. En cuanto a los opioides, están permitidos, aunque sabemos que aumentan el riesgo de encefalopatía hepática. Debemos de utilizarlos en dosis, por ejemplo el tramadol 25 miligramos cada 8 horas.
Debemos de actualizar esquema de vacunas, antigripal anual, antineumocóxica, hepatitis A y B. Tenemos que recomendar a estos pacientes que deben de descansar, optimizar la higiene del sueño, y podemos pues hacer uso de la melatonina de 3 a 5 miligramos al día. Para los calambres también podemos hacer uso de la auxina E, preparada a base de vitamina E con concentraciones de 200 miligramos cada 8 horas. El baclofeno, que no es más que un relajante muscular, inhibidor del GABA, dosis de 5 a 10 miligramos, máximo cada 8 horas, y la gabapentina al menos 600 miligramos al día. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Espero esta presentación pueda servir, sea de mucha ayuda. Nos vemos y hasta la próxima.